Es- Tratando de desarrollar el contenido correspondiente a este segundo avance y pues vamos a seguir hablando de los límites, ¿verdad? Ya aprendimos la clase anterior cómo encontrar el valor de un límite expresado para cualquiera de las funciones, ¿verdad? Entonces ahora vienen algunas propiedades del límite de funciones que lo que hacen estas propiedades, si nosotros las manejamos, es facilitarnos el cálculo. Eso es, no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hablamos de 5 propiedades que están en este recuadro. Y entonces dice que sean alfa y beta y k, números reales, la función f de x y la función g de x, o ya lo había dicho yo, son funciones, ¿verdad? Se supone que existe el límite de f de x igual a alfa cuando x tiende a y límite de f de x cuando x tiende a igual a beta, y aparecen las 5 propiedades. La primera dice que límite de f de x más g de x cuando x tiende a va a ser igual a alfa más beta, o sea que no es otra cosa, va a ser igual al límite de esta primera función más el límite de la segunda función. Eso es lo que nos dice esto. Luego, bueno, recapitulando cuando encontramos nosotros en un solo problema el límite para dos funciones, nosotros lo podemos separar. Eso es lo que nos dice esto. Lo podemos separar y luego sumar los resultados de esos límites para facilitar el procedimiento. Entonces, esta primera propiedad se conoce también como la propiedad de la suma del límite. La segunda se conoce como la propiedad de la resta del límite y lo que nos dice es lo mismo. Miren, que el anterior, solo que en vez de sumar, restamos. Entonces, lo que nos dice es que el límite de la función f de x menos g de x, cuando x tiende a, va a ser igual a la resta del resultado de la primera menos el resultado de la segunda. El límite, en este caso, de la primera menos el límite de la segunda. Luego, en el C, lo que hay aquí es una multiplicación. Dice que el límite de k multiplicado por la función f de x para cuando x tiende a va a ser igual a k por el resultado del límite. O sea, esta k se considera como constante y la función, el resultado de f de x es a, entonces nosotros también podemos separarlo y después multiplicar la constante por el límite de la función determinada. Se conoce como propiedad de la multiplicación del límite. Y luego el inciso D, también límite de la función f de x por la función g de x cuando x tiende a, va a ser igual también al producto del límite de cada una de esas funciones. Estas dos entonces tienen que ver con la multiplicación del límite. Y la última dice que si beta no igual a 0, entonces la función o el límite de la función f de x entre la función g de x cuando x tiende a va a ser igual a alfa sobre beta. O sea, va a ser igual a la división del límite de la función numerador entre el límite de la función denominador. Aquí hay una condición que este resultado o el límite de la función denominador o divisor no puede ser 0. Miren que con eso inicia. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 0? Porque la de división, perdón, por 0 no está definida. Eso es la condición. Entonces, partiendo de esas propiedades que yo les acabo de explicar, ustedes las tienen en el libro, están en la página 27, ¿verdad? Entonces aquí hay una demostración en la que yo no lo voy a complicar y creo que es más entendible si hacemos el ejemplo. Y aquí voy a ver si puedo sacar el lápiz para irle remarcando.
aquí lo tengo. Entonces, tenemos la primera. Tenemos la primera. Dice el ejemplo 1.2. Encuentre los límites. Inciso A. Límite de x a la 2 menos 3x más 4 cuando x tiende a 2. Y el inciso B. Límite de x a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 sobre x cuando x tiende a 3. Entonces vamos a tratar de desarrollar eso. Están desarrollados, perdón. Voy a tratar de explicárselo. De dónde va saliendo el planteamiento. La solución dice aquí. Ajá. Dice entonces límite de, y aquí está, ¿verdad? Hay una resta y también hay una suma, hay un exponente. Y ya sabemos que es multiplicación el exponente de x por x. Entonces tenemos ya leyendo los límites de x a la 2 menos 3x más 4 cuando x tiende a 2. Entonces esto lo podemos separar. Mire, límite de x a la 2 cuando x tiende a 2 menos límite de 3x cuando x tiende a 2 más límite de 4 cuando x tiende a 2. Por las propiedades, aquí hasta lo explica, por las propiedades A y B, por la propiedad de la suma y por la propiedad de la resta. En este caso, para los primeros dos, la propiedad de la resta y para los otros dos, la propiedad de la suma. Es lo que se aplica. Que nosotros podemos separarlos para calcular mucho más fácil. Luego tenemos en el siguiente paso, límite de x. Estamos hablando de este límite de x cuando x tiende a 2 al cuadrado. Luego, menos el coeficiente hace la función de k. Miren, entonces dice que va a ser igual a k, en este caso a menos 3, por el límite de x cuando x tiende a 2. Solo descomponemos este 3, como es coeficiente de x, lo pasamos atrás para después de hallar el valor del límite de x, lo vamos a multiplicar. Y más límite de 4 cuando x tiende a 2. Ya sabemos que como no hay más operaciones, lo dejamos. Y aquí estamos por las propiedades de la multiplicación. Eso es lo que aplica ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? En el límite, ya sabemos que el valor de x lo sustituimos por el valor al que tiende x, ¿verdad? En este caso, x tiende a 2, entonces aquí va a ser límite de x, cuando x tiende a 2 va a ser 2, pero como está elevado al cuadrado, entonces 2 a la 2. Copiamos el menos 3 por el límite de x cuando x tiende a 2, entonces solo sustituimos la x por 2 y nos queda el límite, en este caso es 2, entonces por 2. Luego, límite de 4, que es una constante, cuando x tiende a 2, ya sabemos que es el mismo 4. Entonces, aquí hay un paso que lo omite, ¿verdad? El libro, pero yo se lo voy a aclarar. ¿Cuánto es 2? Y lo voy a hacer aquí adelante. ¿Ves? 2 a la 2 es 2 por 2, que es 4. Menos 3 por 2, 6. Más 4. Entonces, 4 menos, o si no, yo junto los positivos. 4 más 4, 8, menos 6, 2. Y así es como se obtiene que la respuesta es 2. Entonces, ¿alguna pregunta sobre ese procedimiento? O sí, ya les fue más digerible, así como se los acabo de leer.
¿Están o no están? O pasamos al siguiente. Por el momento no hay ninguna duda. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver el otro que ya es que es una división, ¿ve? Y lo está desarrollando aquí. Entonces, dice que límite de X, aquí ya nos está dando la condición. Cuando X tiende a 3, entonces dice que X igual a 3, entonces 3 no puede ser igual a 0. No puede ser igual a 0. Entonces, tenemos entonces el límite de X a la 2 menos 1 sobre X va a ser igual. Cuando X tiende a 3 va a ser igual al límite de X a la 2 menos 1 entre límite de X cuando X tiende a 3. Entonces, aquí hay algo que creo que no cuadra mucho. Voy a tratar de hacérselos más entendible. Entonces, aquí podemos hacer todo un procedimiento para hacerlo un poquito más entendible. Miren ustedes, lo voy a tratar de escribir usando este espacio. Tendríamos entonces que límite de X a la 2 lo podemos separar. Entonces, tendríamos que, podemos separar límite de, siguiendo los pasos, límite dice ahí, de X a la 2. Aquí X dice tiende a 3 y luego yo puedo escribir aquí menos límite. Límite dice aquí, disculpen la ortografía, X tiende a 3 y aquí nos quedaría 1, ¿verdad? El límite de 1. Y luego, aquí hay algo que no entre, ¿verdad? Entre, dice aquí. Y aquí sería límite de X cuando X tiende a 3. 3 es ese último. Entonces, aquí tendríamos cuando X tiende a 3, en el primer caso nos quedaría 3 al cuadrado. ¿Ve por qué sustituimos? Sustituimos la X por 3. Menos, ¿cuánto es el límite de 1 cuando X tiende a 3? Una constante, entonces sigue siendo 1. Esto lo encerramos entre paréntesis para que no nos complique. Y ahora entre es este signo. Vale. Entre límite de X cuando X tiende a 3, sustituimos, ¿verdad? Es 3. Bueno, 3. Entonces, ¿cuánto es? Este mouse me está traicionando, no me está dejando hacer mejor mi trabajo. Ajá, estoy aquí, ya me ubiqué. Entonces, 3 a la 2 es 3 por 3, es 9.
Es un 9. Y disculpen, 9 menos... Se puso en huelga este mouse. Bueno, pero este es un menos porque si no tendría, y con lo que me cuesta aquí es un 1, porque si no, no puedo encontrar la opción de borrar solo una cosa, sino que tendría entre 3. Entonces nos queda 9 menos 1 es igual a esto, ¿ve? Igual a 8 entre 3 que lo escribe como fracción. Como no hay cociente exacto, entonces aquí nos queda 8 entre 3. Como no hay cociente exacto, entonces lo deja como fracción la respuesta, ¿ve? Solo que aquí, lo plantea, omitió los pasos y al final confunde porque lo deja como si solo estuviera planteado el libro, pero en realidad lo que hay son todos estos pasos. Y al final termina en esto, que si lo hacemos por partes, con el planteamiento aquí tendríamos, ¿verdad? Sería 3 a la 2, 3 a la 2 menos 1, todo sobre el otro límite que es 3 y lo planteamos como fracción. Ahí. Y al final nos queda entonces 9, ya planteándolo como fracción, 9 menos 1 sobre 3 y al final la respuesta es 8 tercios. Que lamentablemente el libro omite pasos y nos deja confundidos aquí como que si el límite de x es igual a 8. O de repente tal vez lo que hacía falta era que nos encerrara esto así, y entonces sí nos deja planteado. Pero déjenme saber sus comentarios si entienden. Este último es el que el libro lo está planteando aquí confundido, ¿verdad? Pero yo les decía, lo que plantea si quisiéramos usar corchetes para que lo podamos entender es hasta aquí el planteamiento. Y lo omite de un solo, ¿verdad? Ya ustedes saben, x al cuadrado sería 3 al cuadrado, que es 9 menos 1, porque las constantes no cambian, queda 8, que es el numerador. Límite de x cuando x tiende a 3 es 3, y esto no se puede simplificar. El libro omite todos los pasos y los hace como que nosotros ya los entendemos bien. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre esto, y si no, subimos los decibeles para que nos divirtamos con esto siguiente. ¿No tienen preguntas o no están? ¿No hay preguntas, jóvenes? Entonces, como no hay preguntas, trabájenme ahorita y espero sus respuestas en 3 minutos. De este que está encerrado. Límite de 2x a la 3 cuando x tiende a 1. Jóvenes, déjenme saber, yo no sé, o es que no me escuchan.
pero ya me preocuparon ustedes, porque ni los pollos oigo. Se nos fue, nos fue. ¿Están o no están en clase? Porque yo tengo hambre Sí, también. estamos, profe. Pónganse claros, pues pónganse claros. Por lo menos pongan a ladrar el perrito ahí para saber que están. La música. Están trabajando entonces el inciso A, ¿verdad? El límite de 2x a la 3 cuando x tiende a 1. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta? 2. La respuesta es 2. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Perdón? ¿Alguna respuesta diferente? Ocho. A usted le dio 8. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Solo tenemos 2. 2. 2. Ya tenemos 3 respuestas. 2 da, profe. 2. Dos. 2. Ah, bueno, ya. Diga. 2 también. 2 también. Ah, bueno, para quien tiene 8 voy a tratar de explicarlo aquí rapidito. El 2 del coeficiente lo podemos pasar para atrás y nos quedaría entonces 2. Hoy se me salió bien, ¿ves? Límite de x a la 3 cuando x tiende a 1, ¿verdad? Así de fácil. Entonces esto es igual a 2 por, aquí yo voy a omitir el paso porque aquí sustituimos 1 elevado a la 3, ¿verdad? Y entonces esto nos da como respuesta 2. ¿Por cuánto es 1 a la 3? 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y al final nos queda que 2 por 1 es 2, ¿ves? Ahí. Ahí a quien le dio 8, también me agregó el 2 y el 2 no está con el exponente, solo es x. Entonces ahí está. Hagamos, bueno, sí, hagamos rapidito el B para que les queden de tarea el C y el D. Este que tiene El una... B hacemos ahorita, profe. Sí, el B, perdón, que es una Vamos. división. Trabajenlo ahorita. Para los que estaban teniendo problemas, entonces aquí en el primero, aquí está más o menos cómo hacerlo.
La respuesta es 1. Ah, muy bien, ya tenemos la primera respuesta. Vamos a hacerlo para los demás. Entonces tendríamos límite de 1 cuando x tiende a 1, ¿verdad? Entre, voy a usar para el entre para no enredarnos. Y nos quedaría entonces entre límite dice aquí, x tiende a 1, x tiende a 1, de, aquí voy a plantearlo de una vez, aquí yo pasaría el 2 para acá, ya de una vez, 2, límite de x, menos, y aquí menos límite de menos, límite de 1, perdón. Límite de 1 cuando x tiende a 1. Entonces aquí no hay mucho que hacer en el primero. Aquí tendríamos 1, ¿verdad? Yo voy a escribir ahora de un solo como denominador. Aquí me quedaría 2 por el límite de x cuando x tiende a 1 es 1, ¿verdad? Porque solo sustituimos la variable por 1. Menos límite de 1 cuando x tiende a 1 también es 1. ¿eh? Entonces es igual a 1 sobre 2 por 1, 2 menos 1. Entonces al final nos queda 1 sobre 2, 2 menos 1, 1. Y esto es igual entonces, ya no me dio el espacio en la pantalla aquí, 1 entre 1, 1. ¿eh? Esta es la respuesta. Así es que lo tenemos. Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Y si no, anótense ya el ejercicio C y el D. ¿Esas van a quedar de tarea o las hacemos, profe? No, esas son tareas. No, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pasamos a... Profe, ¿lo puede explicar? ¿Perdón? Si quiere escribe porque no le alcancé a escuchar. Si quiere escribe en el chat. Explíquelo de nuevo, profe. El mismo. Sí. Ajá. Bueno, entonces miren, lo que hacemos es separar. Una fracción es una división y estoy aquí marcando. Entonces, para poderlo resolver, yo hice una conversión. Aquí lo que escribí, bueno, voy a borrar mejor porque ya se manchó esto. Entonces tendríamos aquí primero el numerador que es límite x tiende a 1 y por rato se pone este mouse que no me ayuda. Límite de 1 es el numerador, ¿verdad? Mire lo que me hizo esto. Ajá, pero aquí es un 1. Límite de 1 y aquí planteamos, este sí es un entre. Y ahora yo voy a plantear el denominador. Sería límite de... Ahora, este 2 yo lo voy a pasar de una vez para ahorrar un paso. Este coeficiente lo que se hace es pasarlo para atrás para que no nos confunda, ¿ves? 2 y escribo límite de... ¿Qué me queda entonces si paso el 2? Solamente me queda x, ¿ves? Esta es una x. Y aquí vuelvo a escribir, aquí me faltó el 1, ¿verdad? X tiende a 1. Pero me hace falta algo aquí.
menos límite de 1 cuando X tiende a 1. Ahora, para no confundir y saber que esto es todo el denominador, yo puedo usar paréntesis. ¿Ves? Y aquí, límite de 1, ya sabemos que una constante es 1, ¿verdad? Este es un 1 y yo voy a usar otra vez entre, todavía no voy a usar fracción, ahí está. Y ahora, 2, que solo lo copio, límite de X cuando X tiende a 1 es 1, entonces, pero aquí hay una multiplicación, uso paréntesis, ¿ves? 2 por 1 menos límite de 1 cuando X tiende a 1 es una constante, entonces solo es 1. ¿Ves? Y termino de usar el paréntesis. Entonces al final me queda 1 entre, este es un signo entre, y disculpen que con mouse es bien complicadito. Y luego me queda 2, 2 por 1 es 2, menos 1. Al final me queda 1 entre 2 menos 1, 1. ¿Ves? ¿Y cuánto es 1 entre 1? A 1. Es la respuesta que ustedes tenían ahí. Aquí hay un 1 que mejor aquí más visible. ¿Ves? 1 es la respuesta. ¿Me puedo seguir ahora? ¿Puedo seguir los pasos? ¿Me puedo seguir ahora? Bueno, asumo que sí, ¿verdad? Entonces, como esto solamente es de ir agregando dificultades, si ustedes ven ahora dice cálculo del límite donde el denominador converge a 0. Aquí vamos a aprender a hacer algo para que no converja a 0. ¿Por qué nos pone esta condición? Porque si el denominador o el divisor converge a 0, quiere decir entonces que nos va a quedar una división por 0 y la división por 0, vuelvo y repito, no está definida. Entonces no se puede operar. Entonces, tenemos este primer ejemplo aquí. Dice el 1.3, encuentre el límite y lo plantea. Límite de x a la 2 más 2x menos 3 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces, miren, ¿qué pasaría si este 1 lo sustituimos aquí? En la x, perdón. Porque como las x se sustituyen por 1, aquí quedaría 1 a la 2 más 2 por 1 y 1 menos 1. ¿Qué pasaría 1 menos 1? ¿Cuál es la respuesta? Nos daría 0. Y entonces ahí tenemos un problema porque no está definida la división por 0. No es una operación viable, no es realizable. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es hacernos las jugadas matemáticas de manera que podamos cancelar ese denominador completo para que entonces ya nos queda que el divisor es 1, ¿verdad? Y miren lo que hace aquí. Solución, dice. Y aquí está el mismo problema, límite de x a la 2 más 2x menos 3 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 es igual al límite de x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. ¿Alguien tiene idea de dónde salió este x más 3 por x menos 1? ¿Alguien tiene idea? Rapidito. Y si no tiene, dígame también para no atrasarme.
¿Se imaginan ustedes de dónde sale ese x más 3 por x menos 1? ¿O fue que los del libro dijeron, no, vamos a poner esto? ¿Adín? ¿Se imagina? Ahorita estoy viendo, profe. ¿Pero qué le dice? ¿Qué procedimiento sería el que utilizaron ahí para sacar ese x más 1, x más 3, perdón, por x menos 1? O Jessica Márquez está por ahí. Profe, yo lo veo así porque X dice que es valorado por 1, entonces 1 elevado a la 2, 1 por 1 es 1. Ujú. Entonces queda X más 3, Ajá. algo No, así mire, lo entendí. ajá. Bueno, ahora se los explico. Lo que hace aquí es factorizar. Y aquí vamos a tener que recordar un poquito la factorización. Lo que está aplicando aquí es factorización por tanteo. O sea, este trinomio lo convertimos en dos paréntesis. Miren. Escribimos como primer componente la raíz cuadrada del término cuadrático. En este caso es x. En el primer paréntesis el signo del segundo término, que en este caso es más. Y en el segundo término, en el segundo paréntesis, el signo que resulte de multiplicar el segundo por el tercero. O sea que más por menos da menos. Entonces, la regla de factorización por tanteo dice que ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den el tercer término, que en este caso es menos 3. Y como son signos contrarios, vamos a buscar dos números también que aparte de que multiplicados nos den menos 3, también restados nos den el segundo término, que es el segundo coeficiente, perdón, que en este caso es 2. O sea que en este caso buscamos dos números que multiplicados den menos 3 y que restados den 2. Y esos números son 3, porque mire, más por menos da menos, 3 por 1, 3. Y luego 3 positivo menos 1 da 2. Entonces, lo que aplica ahí es factorización por tanteo. Ahora sí les queda claro de dónde sale eso. Sí, sí, profe. Ajá, entonces algo que también les omite el libro es que ahora como este factor es igual con este, entonces lo que hace es cancelar este con este. ¿Ve? Factor es igual. Y entonces, ¿qué queda? Solo queda límite de x más 3 cuando x tiende a 1. Y aquí le da la respuesta, le omite otra vez el otro paso, pero ¿qué hace falta aquí? Profe, que ahí es obligatorio tachar eso, va, los que se Sí, parecen. sí, los iguales. Porque Ah, entonces ya desaparece el denominador y entonces ya evitamos que converja a 0. Entonces ahora, para llegar a este 4, ¿qué es lo que hizo aquí? Límite de x cuando x tiende a 1, lo que hacemos es sustituir, ¿ve? 1 más límite de... Vamos a ver aquí abajo mejor, porque ya hice una manchazón ahí y si no me borra todo lo demás. Entonces tenemos, aquí sería límite, separamos, ¿verdad? El límite de x cuando x tiende a 1 es 1. ¿Eh? Y luego más límite de 3 cuando x tiende a 1, lo que sustituimos es por el mismo 3. Más 3. Y por eso entonces nos da 1 más 3, la respuesta es 4. Sí entienden esto porque sale 4, ¿verdad? Porque esto aquí lo podemos separar, pero como tampoco nos podemos ir tan lejos, quiero ver cuánto nos queda de tiempo. 12 minutos. Quisiera que intentaran el inciso A.
para estos 5 minutos que nos quedan y luego para confirmar asistencia. Este primero. Bueno, voy a limpiar para... Ajá. Este primero, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar el numerador, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar un paréntesis, nos va a quedar igual a x más 1. Tenemos una buena pista. Dos paréntesis, ¿ves? Como me cuesta tanto. Entonces, la raíz de x a la 2 es x. La escribo en los dos paréntesis, ¿ves? Ahora, el signo del primero, ¿eh? En el primer paréntesis, menos. Ahora, el otro, el que resulte de multiplicar, el segundo por el tercero, ¿eh? Menos por menos, más. Más. Entonces ahora, multiplicados nos tienen que dar este tercer número, que sea menos 2. Y como son signos contrarios, restados nos tiene que dar, ¿cuál es el coeficiente de x aquí? Si no tiene número, el coeficiente es 1. Entonces nos tiene que dar negativo 1. ¿Cuáles serían esos números? Para ayudarle, aquí sería 2. Y aquí entonces 1. Y miren, menos por más da menos. 2 por 1, 2. Luego, signos contrarios se restan, es mayor el negativo, 2 menos 1, 1 negativo, porque es mayor el negativo. Entonces esos son los números. Y ahí ya tenemos, miren, para cancelar este con este. ¿Qué nos queda entonces ya después de cancelar? Y eso quiero que lo hagamos. Límite de x menos 2 cuando x tiende a menos 1. Y eso sí ya quiero que ustedes me den la respuesta. Ya les ayudé con la factorización. La respuesta sería negativo 3. Correcto. Correcto. A mí también sí me da negativo 3. Negativo 3, correcto. Qué bueno, estamos entendiendo entonces. Pero sí necesitan recordar la factorización. Sí necesitan recordar la factorización. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ya ven, calcular los límites es sumamente fácil. Lo que nos va a costar aquí un poquito es la factorización. Entonces, pero como en YouTube existen tutoriales para todo, les queda el resto de estos ejercicios para el próximo lunes. Aquí tienen que recordar cómo factorizar. Estos también, aquí aplica factor común. Aquí el mismo por tanteo, solo que el coeficiente es diferente de 1. Entonces aquí hay que hacer la descomposición de este y de este
Luego se multiplican cruzados y ustedes se acuerdan de eso. Y si no, ahí YouTube lo dice. Esto si lo consultan, si no se acuerdan, es una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Este también es una diferencia de cubos. Aquí hay factor común, lo mismo que en este hay factor común, para poder cancelar la X. Y aquí para poder cancelar X más 2. Entonces, me trabajan esos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, solo quiero saber cuáles letras son de los ejercicios que quiero hacer. Usted tiene el libro, ¿verdad? Sí, lo tengo. Bueno, la página 28. Todos los que no hicimos en este último ejercicio, el 1.4 está en la parte inferior, solo hicimos el A, de modo que les queda el B, C, D, E, F y G. Y permítame, ya me subo un poquito. Y en el ejercicio 1.3, creo que hicimos el 1 y el A y el B. Entonces me van a trabajar el C y el D. Esos creo que son todos los ejercicios que quedan para hoy. Bien, ¿no hay más preguntas? Entonces, me gustaría saber, Stephanie Gabriela, si está con nosotros hoy en clase. Sí, profe. ¿Y qué ha pasado que no se me ha reportado usted? Se me arruinó el teléfono y hasta ahorita tengo uno nuevo. Pues sí, pero hubiera comunicado porque pues sí, sí, que usted hasta ahorita, hoy creo que en la mañana creo que me mandó tareas, ¿verdad? Y esas ya no tienen valor porque hay una condición de que vamos de semana a semana. O sea que con esta, usted lo más tarde que lo puede enviar, yo les dije que les iba a hacer condescendiente y recibir hasta antes de las 6 el domingo. Entonces, igual ya las envió. Yo igual se la voy a revisar, pero ya no tienen el mismo valor para que usted sepa y de aquí en adelante ya no se dejen acumular. Y cuando tengan dificultades con esa, la vez pasada su mamá me escribió del teléfono de ella preguntándome cómo estaba el día con las tareas, hubieran hecho lo mismo, me hubieran avisado, estamos teniendo problemas, usted inclusive hubiéramos agregado el número de su mamá para que usted no se quedara sin recibir las clases. Entonces, jóvenes, comuniquen cuando tengan cualquier dificultad. O sea, nosotros estamos para ayudarles, pero cuando ustedes no nos comunican, lo que nosotros nos transmiten es que ustedes no quieren, pues. Pero para los problemas nosotros estamos para tratar de ayudarles, pero comuníquenlo. Imagínense, si hoy yo no le pregunto, usted no comunica por qué hasta hoy se está reportando 2 semanas después de clase. Y pues sí, he revisado, usted siempre recibía las convocatorias a clase. Entonces, animarles, jóvenes, esta cuestión es un poquito complicado, pero Profe, pero es que este otro, ahorita que hemos iniciado clases, hoy si los han puesto tareas no damos casi abasto nosotros los compañeros. mm, jóvenes, pero es que, miren, por ejemplo, si nosotros pusiéramos el trabajo de una semana, nosotros miraríamos por lo menos 2 tantos más de lo que desarrollamos hoy en clase. O sea, piense usted, si cada día usted fuera haciendo una tarea de estas, por ejemplo, lo más para esto, 2 clases, o sea, de 2 días. Entonces, no, lo que pasa es que ustedes se tienen que disciplinar, jóvenes, y
Si ustedes tienen actividades extras, que yo sé que las tienen, pero entonces les toca sacrificar un poquito del otro tiempo, del tiempo de la noche, y cumplir, pues. O sea, hagan un esfuerzo, o sea, no crean si para ustedes nos vengan, no, los profesores están galán, no, mentiras, miren, no. Hoy inclusive tuve un inconveniente con la clase, con el profe Omar, porque nosotros nos reunimos virtualmente también ayer en la tarde, estuvimos hablando, hay que hacer esto. Por algunas clases, las clases de séptimo que las estamos compartiendo. Y ayer no era un día de trabajo para nosotros, pero no, o sea, nosotros estamos buscando cómo hacerlo, porque igual hay que cumplir, o sea, a nosotros nos toca cumplir con la labor de docentes, pero ustedes también entiendan que no están recibiendo lo mismo que estuvieran recibiendo en el colegio, pero no, estamos tratando de hacerlo lo más parecido a estar en el colegio y no tanto por justificar, sino porque ustedes necesitan aprender cosas. Profe Elías, ¿Sí? tenemos otra clase, ya son las 11. Ah, bueno. Entonces, ánimo, jóvenes. Y pues no, Adín, hay que sacar un tiempito extra o cambiar No, profe, que no la es tanto disciplina. eso, sino que es que gran poco cosas que nos toca copiar y tanta asignación escribir al profe Wilder lo pone bastantito. Ah, bueno, pero si ustedes se quejan conmigo, no es tanto. No, Y como usted no, profe. tienen el libro. Bueno, pues que tengan buen día porque ya me callaron, van a otra clase, van a otros compañeros a usar el Zoom. Cualquier cosa, escríbanme a mi número. Muchas gracias, profe Marlene. Y ahí me reporta la asistencia. Bueno, pues ahí Ya se estamos, la profe. envié, profe. Ya se la bueno. envié. Buen día, jóvenes.